Hola compañeros, pues yo a continuación les voy a hablar sobre la medición de la velocidad, cómo se mide y cuáles son los instrumentos por los que se mide. Bueno, empecemos por qué es la velocidad. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que se expresa por la distancia recorrida de un objeto. Su unidad básica en el sistema internacional, ahora sí que entre comillas, es el SI, son los metros sobre segundo. La velocidad usa la aceleración, que es la tasa de cambio de velocidad por unidad de tiempo. Bueno, ¿cuáles son las unidades de medida de la velocidad? En el Sistema Internacional de Unidades, que es el SI, es el metro por segundo. La unidad de velocidad del SI es un metro sobre segundo, que es igual a 3.6 kilómetros por hora. En el sistema métrico antiguo es el kilómetro por hora o el kilómetro por segundo. Y en el sistema sexagesimal de unidades es el centímetro por segundo. Y en el sistema anglosajón de unidades es lo que es el pie por segundo, milla por hora y milla por segundo. Y en la navegación marítima y navegación aérea se utiliza lo que es el nudo en navegación marítima y aérea equivalente a la milla náutica por hora. La longitud de la milla náutica es de 1.851.085 metros y la longitud de la milla terrestre es de 1.609.344 metros. En la aeronáutica, el número Mach se define como el cociente en la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido del medio en que se mueve dicho objeto. Mach 1 equivale a lo que es a la velocidad del sonido, Mach 2 es 2 veces la velocidad del sonido y etcétera. Así nos podemos ir con Mach 3, que sería igual a 3 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo, 1.224 kilómetros por hora en kilómetros. Unidades naturales. El valor de la velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 metros sobre segundo. Bueno, aquí les hablaré sobre los instrumentos de medición por los cuales la velocidad se calcula, el cual es el velocímetro, el tacómetro y el anemómetro. Bueno, el velocímetro. Un velocímetro es un instrumento que mide el valor de la rapidez media de un vehículo. Debido a que el intervalo en el que mide esta rapidez es muy pequeña, se aproxima mucho a la rapidez instantánea. El tacómetro. Un tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje. Normalmente se ve esto en lo que es el giro de un motor. Se miden revoluciones por minuto, lo cual son las RPM, lo que es revoluciones por minuto. Actualmente se utiliza con mayor frecuencia los tacómetros digitales por su mayor precisión, ya que son más precisos que los otros, los antiguitos, y pues no le batallan tanto con esos. Y el anemómetro, aparato meteorológico que se usa para medir la velocidad del viento. El anemómetro de cazoletas o de molinetes es un diminuto molino cuyas 3 aspas se hallan constituidas por unas cazoletas donde actúa la fuerza del viento. El número de vueltas es leído por un control y ser registrado sobre una banda de papel. Se denomina anemógrafo. Y el anemómetro de filamento caliente consiste en un hilo de platino o níquel calentando eléctricamente y la velocidad del viento lo enfría y hace variar su resistencia. Y bueno, esto sería
lo de la velocidad y cómo se mide la velocidad. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Yo les hablaré de la medición de variables importantes: proximidad, peso y desplazamiento. Medición de peso. Peso es una variable requerida para determinar el nivel de sólidos en un sitio. La transferencia de sólidos a través de una faja transportadora o la velocidad de descarga de un alimentador y lógicamente el peso neto del producto en sí se define como la fuerza ejercida sobre el objeto por la gravedad. El dispositivo más antiguo conocido para medir peso es la balanza metálica de brazo. Otros dispositivos son la balanza pendicular, la de balance con resorte y la combinación de estas. Con el tiempo han aparecido las determinadas celdas de carga hidráulicas, neumáticas y eléctricas. Estas últimas basadas principalmente en la aplicación de las galgas excéntricas. El tipo de la aplicación define la forma y el tamaño de las celdas de carga. Incluso actualmente se tienen sistemas inalámbricos para el envío de información del peso perdido. Para el caso del laboratorio igualmente, la tecnología actual ha permitido el reemplazo de las balanzas metálicas por electrónicas de gran precisión. El peso en la Tierra es la medida de la atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Es la fuerza de la gravedad sobre los cuerpos. Se expresa en la unidad de medida llamada Newton, que se puede también poner como NW, en honor al famoso científico inglés. El peso se mide con un aparato llamado dinómetro, con el cual se determina el peso científico de los cuerpos. Se calcula multiplicando la masa m por el valor aproximado de la fuerza de gravedad, g, que varía de unos lugares a otros. Esto es igual a peso masa es por fuerza por gravedad. El desplazamiento. A menudo se hace necesaria la medición de desplazamiento lineal o posición de un elemento mecánico. Los métodos empleados dirigen según el tipo de aplicación. Lo común es que todos entreguen una señal eléctrica proporcional al desplazamiento. Podemos mencionar dispositivos tales como transformadores diferenciales de variación lineal o LVDT, los transductores posicionales o los bloques lineales. Un LVD es un dispositivo electromagnético con el núcleo magnético variable rodeado de tres bobinados cilíndricos. Produce una señal AC o la proporcional del movimiento de su núcleo y el lineal sobre un rango y entre 0,5 o 10 Brm. Los otros bobinados, los secundarios, son enrollados en posición tal cuando el desplazamiento del núcleo, la salida AC será proporcional al mismo, y la fase de la señal indica la dirección del movimiento. Aquí vemos su fórmula de que es distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Proximidad. En muchos procesos industriales se requiere detectar la presencia de algún objeto o elemento mecánico con fines de control. La forma más simple de la maleable del uso de dispositivos metálicos tales como interruptores de fin de carrera, lead switch. Sin embargo, no siempre es posible emplear estos métodos que involucran tener contacto con el elemento o a detectar. En procesos que involucran, por ejemplo, el sensor del paso de un producto a través de una faja transportadora, es necesario en la mayoría de los casos utilizar algún método sin contacto, así como aparecen como solución los, los denominados sensores o determinados de proximidad sin contacto. Entre estos tenemos los fotoeléctricos, los inductivos y las capacidades. La proximidad se puede medir como la distancia y se representa en metros o en centímetros. Y seguimos con mi compañero Diego, que nos expondrá. Hola, yo les voy a hablar sobre la presión. Es la fuerza por unidad de superficie. Cuando la fuerza es perpendicular a dicha superficie, esto es lo que ocurre comúnmente con fluidos confinados. La presión siempre se mide respecto a una referencia o valor patrón.
la cual puede ser el vacío absoluto u otra presión como es en el caso de la presión atmosférica. Aquí tenemos los tipos de presión, que es presión absoluta, es la presión referida al vacío absoluto. Presión manométrica es la presión referida a la presión atmosférica. Presión de vacío es la presión referida a la presión atmosférica pero debajo de ella. Presión diferencial es la diferencial entre las dos presiones cualesquiera. Presión atmosférica es la presión ejercida por el peso de la atmósfera sobre la Tierra. Presión barométrica es la medida de la presión atmosférica la cual varía levemente las condiciones climáticas. Y en la imagen podemos ver dónde se encuentra cada presión. Las unidades de presión expresan una unidad de fuerza sobre una unidad de área. Las más usadas son kilogramo sobre centímetro cuadrado, psi, pascal, bar, atmósfera, torr. En la siguiente tabla se resumen los factores de conversión de las unidades de presión más comunes. Presión en un fluido estático. En un fluido estático, la presión en un punto dado es igual al peso de la columna de un líquido por unidad de área. De otra forma, en un líquido la presión será igual a la altura de la columna del líquido por el peso específico, y aquí su fórmula, que es P igual a Y por H. Vemos entonces que la presión en un líquido será directamente proporcional a la altura del líquido sobre él. Algunas de las unidades de presión provienen de hecho de la propiedad de presión en los fluidos. Fluidos en movimiento. En un fluido en movimiento se presentan diversos tipos de presiones, como lo pueden ser estática, que es la presión ejercida por un fluido en todas direcciones. Presión dinámica es la presión que se produce por el efecto de la velocidad del fluido. O presión de estancamiento, que es la presión resultante de la presión estática más la presión dinámica. Medidores de presión de columna de líquido. Trabajan aprovechando el principio de los vasos comunicantes y utilizan el efecto de la presión de una columna de líquido para la indicación del valor de la presión medida. Por lo general, están limitados a la medición de presiones diferenciales por debajo de los 200 kilopascales o igual a 30 psi, esto debido a la resistencia de los materiales del tubo y a la longitud que deberían tener estos para presiones mayores. El más conocido de estos instrumentos es el manómetro de tubo en U, pero existen varias otras variantes que utilizan el mismo principio. Tipos de medidores de presión de columna de líquido. Manómetro de tubo en U. Este medidor consta de dos tubos transparentes de la misma sección transversal que están conectados por su parte inferior, ya sea por un tubo del mismo material o por un material distinto. Manómetro de pozo y vaso largo. Este es una modificación del manómetro de tubo en U, en donde uno de los tubos tiene una sección transversal de mayor área que la otra. Manómetro de pozo y vaso inclinado. Este es una variación del manómetro de pozo y vaso largo, donde el vaso largo se inclina con el fin de darle una mayor precisión al instrumento. Este medidor. Manómetro de anillo de balanceo. Este medidor utiliza el efecto del cambio de nivel del fluido manométrico por efecto de la presión, junto con un balance de fuerzas ejercidas por el peso del líquido y un contrapeso. Manómetro de campana invertida. Este instrumento utiliza el líquido solamente como elemento de sello, mientras que la medida de presión se realiza por un balance de fuerzas entre la presión ejercida por el proceso del área sobre la cual actúa, la presión de referencia por la misma área y una fuerza que limita el movimiento como por ejemplo un resorte u otra campana. Líquidos manométricos. El líquido manométrico debe ser seleccionado en función a sus características y el proceso a medir. El primer parámetro de entre estas selecciones es el rango de presión que se requiere medir. En función de esto,
Para bajas presiones de 0 a 7 kilopascales se deben usar líquidos inorgánicos de baja densidad o aceites o glicerina. Para presiones medianas de 0 a 17 kilopascales se puede usar agua. Para presiones altas de 0 a 70 kilopascales se puede usar mercurio. Estas dos últimas, el agua y el mercurio, son las más usadas. Sensores de presión. Estos elementos transforman la variable presión en un desplazamiento. Para ello utilizan la propiedad de los materiales de deformarse dentro del rango elástico, cuando se someten a un esfuerzo y regresan a su posición cuando cesa el esfuerzo, sabiendo que en este rango la relación en este esfuerzo de deformación es lineal, donde E define el módulo de elasticidad, que es una constante que relaciona el esfuerzo con la deformación en la zona elástica. Los sensores de presión consisten en elementos de sección delgada que al someterse a una presión se deforman en su rango elástico, que es proporcional a la presión utilizada. Existen principalmente tres tipos de sensores de presión. El tubo de Bourdon consiste en un tubo de sección transversal aplanada con un extremo abierto y empotrado y el otro extremo cerrado y libre de moverse. Este se le da una forma curva específica que varía según el rango de presión a medir. El diafragma es un disco metálico al cual se le ha hecho corrugaciones circulares concéntricas. A ese se le acopla una caja a la cual se introduce la presión a medir, midiendo la diferencia que existe entre las dos caras del diafragma. El fuelle. Este elemento consiste en el tubo de un material flexible con uno de sus extremos empotrado y conectado al proceso al cual se le requiere medir la presión, y el otro cerrado y libre de moverse. Transductores eléctricos de presión. Para todo esto se requiere entonces poder comunicar el valor de la variable a otros instrumentos. Una de las formas más sencillas para realizar esto es una salida eléctrica en el instrumento de medición. Para esto se debe utilizar un transductor eléctrico de presión. La función de estos elementos es transformar el desplazamiento producido por un sensor de presión en una señal eléctrica que se pueda leer. Los tipos más comunes de estos transductores eléctricos son transductor resistivo. Este elemento está conformado por un potenciómetro en donde la guía móvil está conectada a un sensor de presión. El desplazamiento producido por el sensor de presión producirá un cambio en la resistencia del potenciómetro. El otro es el transductor extensiométrico. Se utiliza un extensiómetro o galga extensiométrica para transformar la deformación que se produce sobre un diafragma en una señal eléctrica. Por mi parte esto sería todo.